Buen día, buenas tardes. Bueno, voy a explicar brevemente la introducción del cálculo integral. Eh, Cálculo integral es fundamentalmente una suma de áreas. Aquí muestro una figura, aquí muestro una figura en donde yo tengo una función. ¿Cómo grafiqué esta función? Pues como en un video anterior ya lo mencioné, doy valores a x, la variable independiente, y lo sustituyo en la función para que me dé el valor de y correspondiente. Y así sucesivamente. Entonces, para x igual a 0, f de 0, aquí está. Para x igual a a, pues es f de a. Para x igual a a más 1, y así te va, todos los puntos. ¿Sí? Hasta b y más allá de b. ¿Sale? Bueno, así se grafica esta función. Entonces, si yo quiero calcular el área bajo la curva entre A y B, porque por alguna razón yo quiero saber nada más en ese intervalo, entonces lo que hago es graficar. Ya grafiqué y saco los segmentos correspondientes. Estos segmentos se denominan delta X, delta X, delta X, delta X. ¿Sí? Todos los segmentos se denominan delta X. Entonces yo tomo el término medio entre A y A más 1. Y aquí está, no sé si lo alcancen a ver, a percibir en verde. Este es el término intermedio entre A y A más 1. Entonces, en este valor yo calculo cuánto vale la función y la grafico aquí. Lo mismo hago en el siguiente segmento, lo mismo en el siguiente segmento, lo mismo en el siguiente segmento. Y trazo una horizontal que pase por ese punto, que empiece en el valor de A y que termine en el valor de A más 1. Luego, para el otro valor, aquí llegó. Entonces trazo otro segmento horizontal que empiece en A más 1 y termine en A más 2. Luego trazo otro segmento que empiece en A más 2 y termine en A más 3. Pero en todos los casos va a pasar por donde está el punto intermedio en la función. Es decir, aquí, aquí, aquí. Y lo mismo en el otro punto, que es decir, aquí está el punto intermedio de la función. Aquí trazo una recta que ya no se ve muy bien, pero aquí trazo una recta horizontal y que empieza en A más 3 y termina en B. Y como pueden ver, trazo 4 rectángulos. El área de un rectángulo, saben ustedes que es base por altura. Entonces, el área 1 que estaría definida por el primer rectángulo, pues es la altura que va desde aquí hasta donde está este punto, que no sé si lo ven, pero va desde aquí hasta este punto. Esa es la altura. Y la base, pues es el valor de delta X. En el siguiente rectángulo, delimitado por lo negro, la altura va desde aquí hasta acá y la base aquí. El siguiente rectángulo va desde aquí hasta acá y la base aquí. Deben de entender que la base para todos los rectángulos es la misma. Es decir, el delta X es siempre del mismo valor.
Así que si yo sé que el área de un rectángulo es base por altura, bueno, pues entonces la base siempre va a ser, en el caso de esta área, que no es una figura regular, entonces voy a decir que el área total está definida por el área 1, el área 2, el área 3 y el área 4. ¿Sí? Y que si yo sustituyo esos valores de A por lo que dice la fórmula del rectángulo, entonces va a ser área total igual al área 1, que es la altura 1 por delta x1 más altura 2 por delta x2 más altura 3 por delta x3 y más altura 4 por delta x4. Bueno, me van a disculpar el celular que está fallando el lente, pero pues aquí se ve claramente lo que estoy escribiendo. Es decir, el área total es igual a la altura 1, que es este valor, por delta x1, la base. Ahí está. Esta es la altura 2, esta es la altura 3 y esta es la altura 4. Y siempre la base es la misma, nada más que lo voy a distinguir como 1, como 2, como 3 y como 4. ¿Sale? Y entonces podrán imaginar que el área total, en todo caso, es igual a una suma de las alturas por el delta x. ¿Sí? HI son las alturas. ¿Por qué I? Pues porque I es el primer rectángulo, está 1, hasta, en este caso, el cuarto rectángulo. ¿Sí? Y delta x, pues ya dijimos que vale lo mismo, porque de aquí a aquí, y de aquí a aquí, y de aquí a aquí, tienen el mismo valor. Bueno, entonces de ahí sale lo que se conoce como la suma de Riemann, y al final de cuentas, esto termina diciendo que es la integral desde A hasta B. HI, ¿qué es? Es el valor de la función. Entonces puedo decir f de x es el valor de la función. Es el valor de la función. Es el valor de la función. Y es el valor de la función. Multiplicado por dx. Es decir, por la diferencial de la función. ¿Por qué la diferencial de la función? Porque exactamente de acuerdo al cálculo diferencial, en este punto pasa solamente una recta tangente por aquí. Por este punto pasa una recta tangente, por este punto pasa una recta y así sucesivamente. Entonces estoy hablando de la diferencial o, en otras palabras más explícitas, de la derivada. En lo que quiere decir que cuando hacemos cálculo integral, necesitamos la función y necesitamos su derivada. ¿Vale? Esto es importante que lo entiendan porque pues lo vamos a estar diciendo constantemente a la hora de resolver integrales. Entonces, aquí me voy a quedar en que el área total es la suma de las alturas por los diferenciales. Y en cálculo integral es este símbolo, que es una S deformada, que va desde A hasta B de la función por su derivada. Bien, entonces un ejemplo. Tengo la función y igual a x quinta más 1. La grafico. Y para graficar, pues le doy valores. Ya saben que le tienen que dar valores
alrededor del 0. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y pues voy obteniendo los distintos puntos. Para menos 3, para menos 2, para menos 1, 0, 1, 2 y 3. Ahora, de acuerdo a la regla del término intermedio, entonces aquí está el término intermedio, es 1.5. Entonces yo voy a sustituir en la función 1.5 a la quinta más 1 y me da 8.59. Y voy a sustituir 2.5 en la función y me da 98.65 y verán que corresponde. Bueno, no está completamente bien a escala la gráfica, pero pues aquí está, más o menos. Entonces, si yo quiero calcular el área entre 1 y 3 para esta función, pues entonces sumo dos rectángulos, el área de dos rectángulos, este rectángulo y este rectángulo. Y como verán, pues estoy calculando áreas que a lo mejor no corresponden, por ejemplo esta partecita y por ejemplo esta partecita. Estas áreas no corresponden al área bajo la curva. Y el resto sí. Bueno, esta parte que la voy a marcar aquí como que en azul. Esta área sí corresponde al área bajo la curva, pero no la estoy calculando porque el rectángulo no la abarcó. Bueno, entonces calculo el área de este rectángulo. Base por altura, porque es de 1 a 2. La altura es 8.59 porque, insisto, pues es la sustitución de 1.5 en la función, más la altura del segundo rectángulo. ¿Y cuánto vale la altura del segundo rectángulo? Pues es sustituir 2.5 en la función, y eso me dio 98.65. Por la base, que sigue siendo 1, porque va de 2 a 3. Yo sumo esto y me da 107.246 unidades cuadradas. Bueno, otra forma de calcular las áreas bajo la curva pues es usando la regla del trapecio. Y voy a usar la misma función, y igual a x quinta más 1, que ya había escrito anteriormente. Pero ahora, como voy a calcular el área entre 1 y 3, pues ya no voy a graficar la otra parte de la gráfica que está de este lado. Entonces, bueno, pues aquí está la tabla de tabulación. Aquí está para el valor de x igual para el valor de x igual a 0, pues es 1, aquí está el punto. Para el valor de x igual a 1, pues y vale 2. Cuando x vale 2, y vale 33. Y cuando x vale 3, y vale 244. Y aquí está la gráfica. ¿Sí? Recuerden que tiene que ser una línea continua, no una línea quebrada. ¿Sale? Ahora, la regla del trapecio pues se basa en la fórmula del trapecio. El área de un trapecio pues es base mayor más base menor por altura y todo eso entre 2. Y recuerden que un trapecio pues tiene, pues digamos, esta forma. Para el caso de lo que estamos usando, pues tenemos un trapecio, digamos, de esta forma. En donde, es decir, vean este trapecio, este trapecio, lo acostamos y entonces quedaría de esta forma, en donde este sería la base mayor, aquí está la base mayor, esta sería la base menor, aquí está la base menor, y la altura pues sería la distancia de 2 a 3. Y si fuera este trapecio, pues lo mismo, esta es la base mayor, esta es la base menor y esta es la altura. Bueno, pues el área total para este caso va a estar definida siempre por la siguiente fórmula. Por el valor, en este caso, de 3 menos 1 entre 2. ¿Por qué 3 menos 1?
Porque 3 es el último valor de la función. ¿Por qué 2? ¿Por qué 1? Porque 1 es el primer valor en el límite inferior, 3 es el límite superior. ¿Y por qué entre 2? Porque acuérdense que la fórmula del trapecio pues es dividir entre 2. Y luego voy a sumar el valor de la función cuando tiene el límite inferior, es decir, cuando x igual a 1. En este caso es 2. Luego voy a sumar 2 veces el valor cuando x igual a 2, el intermedio. Y cuando x igual a 2, pues vale 33. Y más el valor cuando x vale 3, que vale 244. Voy a poner acá abajo. ¿Y cuánto nos da eso? Pues haciendo la calculadora, usando la calculadora, pues da 2 más 2 por 33 más 244. Y eso nos da 312. Y esa es el área bajo la curva utilizando la regla del trapecio. Bueno, podrán darse cuenta que con respecto a la forma anterior de calcular, es decir, considerando el término medio, el área nos dio de 107.646, una diferencia muy grande con respecto a este método. Aquí se podrán dar cuenta que estamos calculando esta área en rojo, que no corresponde. Pero en el anterior caso habíamos calculado un área habíamos calculado esta área y no consideramos esta y tampoco consideramos esta. Entonces, por esa razón, en un caso pues nos dio muy pequeña, y aquí porque estamos considerando un pedazo muy grande, pues por eso nos dio un valor muy grande. Entonces, la moraleja es, bueno, en primer lugar, en ambos casos usamos dos segmentos, dos figuras, aquí dos rectángulos y aquí dos trapecios. Bueno, lo ideal es de que hagamos una división de más segmentos, como en el siguiente ejemplo. Bien, en el siguiente ejemplo voy a hacer el cálculo otra vez usando las dos formas, es decir, rectángulos y basándome en el término medio del segmento y el método del trapecio. En este caso tengo los segmentos, aquí voy a calcular el área de menos 1 a 1. La función es x cuadrada menos 2. Y bueno, hago la tabulación correspondiente, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Aquí están los puntos correspondientes, menos 2, cuando x igual a menos 1, cuando x igual a 0, cuando x igual a 1 y cuando x igual a 2. Pero como voy a graficar, como quiero saber el área entre menos 1 y más 1, entonces pues voy a dividir en 4 segmentos. El primer segmento, el segundo segmento, el tercer segmento y el cuarto segmento. Quiere decir que cada segmento tiene un valor de 0.5, 0.5, 0.5 y 0.5. ¿Sale? Entonces, en el punto medio de este segmento es 0.75 menos 0.75. Al sustituirlo en la función y restar menos 2, pues eso me da menos 1.437. Por aquí. Y trazo la línea. El otro punto medio, pues es el de menos 0.25. Lo sustituyo aquí y eso me da menos 1.9375. Aquí está.
El otro punto es de punto 25 y me da el mismo valor que el anterior, pero ahora con signo, pero ahora la x es positiva. Y para el otro valor de punto 75, pues me da el mismo valor. Ahí está, menos 1.475. Entonces, vean, sumo esta área, es altura por base, más esta área, altura por base, más esta área, altura por base, más esta área, altura por base, y el resultado me da menos 3.3745. Bien, por el método del trapecio, entonces pues ya no necesito calcular nuevos valores. Aquí están los de la tabla, aquí está la gráfica. Otra vez nada más grafiqué en el área de menos 1 hasta 1, en el segmento de menos 1 hasta 1. Y ahí está. Este valor es el límite superior, es decir, 1. Este valor es el límite inferior, es límite superior menos límite inferior, límite superior menos límite inferior, por eso es el menos 1. Entre el número de segmentos, en el anterior eran 2, por eso le pusimos el 2, ahora son 4, 1, 2, 3, 4 segmentos. Y todo eso lo vamos a multiplicar por el valor de la función cuando x igual a menos 1. Ahí está, menos 1. Más 2 veces la suma de el valor de x, el valor de la función cuando x tiene este valor. Bueno, no lo puse aquí, pero es menos 1.75. Cuando x vale 0, que es menos 2. Y cuando x vale 0.5, que es menos 1.75, aquí está. Y se cierra el paréntesis y menos 1. Ahí está. Al hacer toda esta operación, eso me da menos 6.5 unidades cuadradas. Que con respecto a la forma anterior me dio menos 3.37. Otra vez vemos que la diferencia pues ya no es tan distinta, pero sigue siendo una diferencia importante. Bueno, no nos vamos a meter más a fondo todavía, porque nos vamos a ir a las integrales en el siguiente video. Entonces, cuando ustedes quieren calcular áreas bajo la curva, si lo hacen por el método de los términos medios, de los segmentos, de los segmentos intermedios, es decir, si tienen 4 segmentos, sacan la mitad, sustituyen este valor en la función, y aquí está, sacan la mitad, sustituyen ese elemento en la función, y aquí está, sacan la mitad, sustituyen ese elemento en la función, y les da, aquí está, sacan el segmento, el valor intermedio del segmento, y lo sustituyen en la función, y aquí les da. Y pues suman las áreas. La base siempre va a ser la misma, 0.5. De hecho aquí creo que está, aquí tengo un error yo, pero ahorita aquí creo que está mal este dato. Vean regresen el video y vean que el dato es distinto. Así es correcto, este valor sí es correcto. Este valor entre la altura por la base, que es 0.5, la altura por la base, que es 0.5, la altura por la base, y así. Y en el caso del segmento, de la forma del trapecio, pues siempre va a ser base mayor, límite superior menos límite inferior, límite superior menos límite inferior, entre el número de segmentos, y eso va a ser multiplicado por el valor de la función cuando x tiene el valor del límite inferior, más 2 veces el valor de la función cuando x vale este valor y este valor, aquí están, y más el valor de la función cuando x tiene el valor superior. ¿Por qué está todo en menos? Pues porque estamos en el área negativa de las y.
por eso todos son negativos. Al sumar todo esto, pues me da menos 6.5. Entonces la diferencia es significativa, pero sí voy a decir que en el caso de la regla del trapecio, el área de la cálculo, la fórmula general, digamos, es b menos a entre n multiplicado por f de x1 más 2 veces f de x2 más f de x3 más f, y así nos vamos, más, le ponemos puntos suspensivos, más f de x a la n menos 1, se cerramos y más, perdón, y más f de xn, que es el límite superior. Entonces, esta es la fórmula general, que es esta misma aplicada.